Tengo el desafío de hacer una predicación corta el día de hoy. Vamos a ver si es posible. Decían los puritanos que en no menos de 3 horas se puede dar un buen sermón. Eso lo decían ellos, por allá en el siglo XVIII. Vamos a ver. Tenemos a los niños el día de hoy acompañándonos. Entonces, le clamamos al Señor que sea un tiempo en el cual podamos aprender muchas cosas, tanto los adultos como los niños. Y eso es lo que hace la palabra de Dios un libro único. La Biblia es un libro especial porque es capaz de instruir al más viejo y es capaz de instruir al más pequeño. Y eso no lo logra otro libro diferente a la Biblia. Y sencillo, porque es la palabra del Señor. Antes de abrir nuestras Biblias en el pasaje en el cual queremos meditar el día de hoy, quisiera que viéramos este pequeño videoclip. Jim Elliot nació en Portland, Oregón, en 1927. Cuando tenía solo 20 años, se había expresado así en una oración íntima: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Elliot tuvo siempre una intensa vida devocional y de estudio de la palabra de Dios. Realizó un curso de lingüística práctica para futuros misioneros deseosos de aprender a hablar lenguas indígenas y elaborar alfabetos con el fin de que los indígenas pudieran tener acceso a las sagradas escrituras. Fue allí donde por primera vez oyó hablar de los Aucas. Los Aucas, una tribu aislada de indígenas en Ecuador, era conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que ingresaban en su territorio. Cuando terminó todos sus estudios, buscó la voluntad de Dios en cuanto al campo misionero, hacia el cual debía dirigirse, a pesar de la resistencia de su familia y amigos, que consideraban que tenía cualidades intelectuales y la capacitación adecuada para ser de mucha utilidad en las iglesias y en los grupos universitarios en su propio país. Elliot, junto con 4 misioneros más, se propuso emprender la arriesgada misión de alcanzar con el Evangelio a aquella tribu Auca en Ecuador. Bajo la convicción de que la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener, a la edad de 28 años, Jim prefirió perder todo lo que tenía para ganar a aquellas pobres almas para la eternidad. Abandonó su posición, comodidad y seguridad y se entregó al llamado de su Señor, junto con su esposa Elizabeth y su hija pequeña Valerie. Buscaron métodos para acercarse a los Aucas, como lanzarles regalos por medio de un aeroplano y hablarles frases aprendidas en su idioma. Lograron hacer contacto con ellos y todo iba bien, hasta el 8 de enero de 1956, cuando Jim Elliot fue atacado y asesinado por un grupo de guerreros Aucas. Sus esposas, cuando recibieron la noticia, dijeron: El Señor ha cerrado nuestro corazón para el dolor y la histeria, y lo llena con su paz perfecta. Varios años después de su muerte, su esposa Elizabeth regresó con su pequeña hija a predicar a los que asesinaron a su esposo. Dios la usó para que muchos fueran convertidos, incluyendo a los responsables de la muerte de Jim. Vivieron un tiempo entre ellos, dando testimonio así del incomparable amor de Cristo Jesús. Jim Elliot vivió con honor y buscó a Dios en todo lo que hizo. Y como una vez dijo: no es necio quien da lo que no se puede guardar para ganar lo que no se puede perder. Las acciones hablan más que 1000 palabras. He aquí una vida que grita: ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él hizo por mí.
dejaron su zona de confort, fueron a la selva amazónica del Ecuador y fueron asesinados por esa tribu, los Aucas. Pero lo hermoso de la historia es ver que posteriormente esta tribu conoció del Señor. Y hoy día incluso existen parte de los indígenas que asesinaron a estos hombres y trabajan fuertemente en medio de la comunidad. Por supuesto, Dios usó a las esposas, a estas viudas de los misioneros, para que no decayeran, perseveraran en la predicación y se pudiese ver el fruto. Y es interesante en esta historia que, bueno, Jimmy Elliot es como uno de los protagonistas, ¿no? Pero al lado de él, en el equipo misionero, estaba otro hombre llamado Peter Fleming. Y Peter Fleming fue el tío de nuestro hermano Jaime Fleming, que seguramente todos lo conocemos. Entonces, Peter y Ken eran hermanos. Ken fue a servir como misionero a Sudáfrica y fue en Sudáfrica donde tuvo a Jaime Fleming. Su hermano Peter fue quien viajó al Ecuador y fue uno de estos mártires. Pensar en una historia de estas como cristianos nos lleva a pensar en que la vida cristiana, contrario a lo que se enseña en las iglesias cuya doctrina no está muy bien fortalecida, es que el cristianismo no es sencillo. De que el cristianismo no es tan fácil como nos lo pintan, de prosperidad material, de beneficios a diestra y a siniestra, sino que historias como estas e historias de los mártires de la iglesia que han existido a lo largo de más de 2000 años, nos dejan ver que el cristianismo no es tan fácil, no es tan sencillo como lo pintan. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Lucas 14. Versículo 25. Y antes de que se me olvide, quiero hacerles una invitación de pronto si no tienes un programa para esta tarde. En YouTube está una película sobre esta historia. El final del espíritu se llama. Y está completa en YouTube. Puedes verla en casa, es una película muy bien elaborada donde relata toda la historia de estos misioneros, el momento aterrador, pero los momentos de gloria que vinieron posteriormente. Entonces, les recomiendo que vean esa película en familia, una película cristiana muy bien elaborada, el final del espíritu. Y dice, a partir del versículo 25, sabemos que los títulos no son inspirados por Dios, fueron puestos por eruditos en procura de permitirnos orientarnos mucho más claramente en las Escrituras. Me parece muy acertado. El título que aparece en la Nueva Traducción Viviente es El costo de ser discípulo. Creo que en la Reina Valera aparece el costo de seguir a Cristo, si no estoy mal, ¿verdad? Lo que cuesta seguir a Cristo. Me parece muy acertado porque ilustra muy bien lo que implica ser cristiano. Dice el versículo 25, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes
ser mi discípulo. Qué duro pasaje, ¿no? Multitudes siguiendo a Jesús. No podemos inquirir en cada uno de los corazones, tratando de hacer conjeturas de qué era lo que estaban buscando. Sin embargo, en otros pasajes de las Escrituras vemos claramente que muchos de ellos escuchaban, sí, palabras bonitas, palabras de consuelo. Otros que estaban enfermos buscaban al chamán que los sanara. Entonces Jesús era aquel que me iba a sanar. Otros de pronto con hambre buscaban que Él hiciera uno de esos milagros sorprendentes de multiplicar nuevamente los peces, los panes. Beneficio personal. Démonos cuenta que no ha cambiado mucho el corazón del hombre de 2000 años para atrás hasta el presente. Lamentablemente muchos buscan de Jesús es un beneficio personal, no por Jesús mismo. Somos egoístas por naturaleza, ¿no es cierto? El yo siempre está presente. Y entonces dice el versículo 25 que multitudes seguían a Jesús. Y Jesús conocía muy bien el corazón de ellos. De pronto Jesús yendo adelante, viendo esas multitudes, se voltea y les dice unas palabras que están dentro de las palabras más fuertes dichas por Jesús en el Nuevo Testamento. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanas y hermanas, y hasta tu propia vida. El Señor Jesús lo pone en esos términos porque claramente estaba interesado en que el hombre o todo aquel que quisiese seguirle entendiera muy bien lo que implica ser un seguidor de Jesús. Y siempre me ha cuestionado por qué se pone en esos términos esa palabra. Siempre hemos asociado, no, es que aborrecer quiere decir poner en primer lugar a. Y bueno, como que hacemos el maquillaje, ¿no? Y sí, queda mucho más bonito decir poner en primer lugar a que decir aborrecer. Aborrecer es una palabra muy dura. Y la asociación de esta palabra en el griego realmente es eso. Sí, poner en primer lugar, por supuesto, pero ese poner en primer lugar relacionado con estar dispuesto incluso a dejar todo a un lado por aquello a quien considero el primer lugar. Seguir a Jesús implica para todos que mis pasiones, mis sentimientos, mis proyectos no pueden estar diferente o no pueden ocupar un lugar más bien privilegiado frente a Jesucristo. Que mi vida entera debe estar orientada a darle la gloria al Señor. Que el trabajo que tengo busca darle la gloria al Señor. Que los bienes o las posesiones que tengo no son para chicanear o para mostrarle a los demás que tengo un mejor nivel de vida. Son para la gloria de Dios. Entendiendo que darle la gloria a Dios se materializa muchas veces en el amor que muestro a mis hermanos, en el servicio a mis hermanos. Estos hombres que fueron martirizados nos dan un claro ejemplo de lo que implica poner en primer lugar. Claro, y uno ya en el ámbito de estar casado y tener hijos,
le cuesta un poco tratar de entender cómo yo puedo tomar una decisión, incluso por encima de los temores que pueda tener mi esposa. Es muy difícil entender eso. Pero cuando uno lee la historia de estos hombres, realmente hubo una oposición férrea para que ellos hicieran semejante locura, semejante bestialidad. Pero los planes nuestros no son los planes de Dios. Él tiene unos planes muchísimo mejores. Pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por causa de Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Claramente no mucho cuando nos miramos a nosotros mismos. Claramente no mucho. Pero hermanos, empezando un nuevo año, Dios anhela, Dios quiere que le pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Y poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas se ve en las cosas más simples. Como el hecho de antes de tomar cualquier decisión, dedicar un tiempo para orar. Buscando que Él oriente los pasos que he de dar. Poner en lugar a Dios en mi vida es poder dedicar todos los días un tiempo para estudiar su palabra, para meditar en ella. Poner a Dios en primer lugar implica dedicar tiempo a la oración. Eso es poner en primer lugar a Dios en las vidas. Poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas es, vaya, somos creyentes y si somos creyentes tenemos dones. Poner esos dones al servicio del Señor. Versículo 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Está diciendo de no, y está aclarando. Y asociamos la cruz con martirio, con sufrimiento, con dolor. No está diciendo toma tu maletín, toma tu colchón, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, como decíamos al principio, la vida cristiana no es nada sencilla. Y cada día la presión es mucho más fuerte en el mundo. Y tener una posición cristiana en esta sociedad cada vez es más difícil e incluso peligroso se está volviendo. Y entonces cuando yo empiezo a hablar contra la homosexualidad claramente, pues me doy cuenta de que medio planeta se me viene encima, ¿no? Porque eso es tener una postura segregadora, xenófoba. Y entonces lo que al parecer es malo, o bueno, al parecer no, lo que es malo, para el mundo termina siendo bueno. Y lo que es bueno termina para el mundo siendo malo. Entonces, tener posturas claras como no al aborto, no a la homosexualidad, son posturas que generan escozor en la sociedad. Y que los cristianos cada vez nos estamos convirtiendo en una minoría. Y ustedes entienden que a lo largo de la historia las minorías han sido producto de persecución. Y es hora que entendamos, hermanos, que nos estamos acercando a ese momento donde empezará una fuerte persecución, donde habrá dolor y donde realmente seremos probados por fuego.
Es bastante complicado, ¿no? Pero aún no hemos sufrido la muerte, como de pronto muchos otros hermanos en el mundo que se han padecido muerte por causa de sus convicciones. Más allá de una burla, más allá de un aislamiento, no nos pasa en una sociedad como la colombiana. Pero el Señor dice, es necesario que tomes tu cruz y me sigas. Versículo 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, aquí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Versículo 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, pues enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y se hace una comparación, ¿no? Se hace la comparación de aquel que quiere construir un edificio y de pronto se queda a medio camino porque no hizo sus cálculos, no hizo el presupuesto y se convirtió en burla de todos. Y después usa la ilustración del rey que para poder ganar una guerra pues tiene que ir con un ejército suficientemente bien preparado para pelear en la guerra. Se están usando estas ilustraciones no para mostrarnos qué tan fuertes podemos ser nosotros en la decisión de seguir a Cristo. Se usan estas ilustraciones más para mostrar cuán débiles somos y cuánto requerimos de su ayuda para poder emprender una tarea como esta, ser cristianos. Y nuestro hermano Gilberto hablaba hace 8 días, ¿no? De Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cómo se ha tergiversado el sentido de este pasaje. Por supuesto, la palabra de Dios no nos convence de cuán fuertes nosotros somos en nosotros mismos, sino en lo débiles que somos y lo mucho que requerimos del Señor. Solo cuando Él mora en nuestras vidas, en ese momento somos fuertes para resistirlo todo. Consideremos las implicaciones de ser cristianos. Si para llamarte cristiano solo estás considerando venir un domingo y congregarte en la iglesia, mi amigo, esa no es una consideración. O si es una muy pequeña. Porque ser cristiano va mucho más allá de venir a una iglesia cristiana. Es mucho más que eso. Por eso en el mundo escuchamos cada rato, ¿no? Y la palabra cristiano se asocia con el que es tramposo, con el que es ladrón, con el que es incluso ya hasta violador. Por allá ustedes escucharon el caso de un pastor en Nariño que bueno, se le descubrieron como 6, 7 casos de acoso con algunas de las feligreses de la iglesia. Tristemente, la palabra cristiano se asocia con eso. Qué tristeza, ¿no? Es como cuando se hablaba antes de la deshonra del apellido, ¿no? Cuando se hablaba mal de algún miembro de la familia. Bueno, estamos deshonrando el nombre
el título de cristianos cuando nos limitamos a una vida cristiana de domingo o de miércoles o de grupo de jóvenes. Pero nuestras vidas fuera de estos ámbitos son unas vidas donde Dios no ocupa ningún lugar, donde al último de consultarle mis cosas, mis proyectos, es a Él. Dios quiere que experimentemos una relación profunda con Él, hermanos y amigos. Dios quiere que nuestras vidas, desde las cosas que nosotros creemos más grandes y más importantes, hasta las cosas más pequeñas e insignificantes, a Él lo tengamos en cuenta antes de emprender cualquier paso. Y que no tengamos temores de tomar grandes decisiones si vemos que el Señor está respaldando. Porque seguramente no podremos cumplir el plan de Dios en este mundo. ¿Qué tal estos hermanos misioneros esperando a que no esperemos que esta tribu sea un poco más tranquila, mucho más calmada, y ahí sí les caemos porque pues es que de pronto, dijo, van y nos matan? Nos acostumbramos a una vida tan cuadriculada, donde queremos tener todo tan controlado, tan metódicamente cuadrado, y lo peor de todo es que no tenemos a Dios en cuenta en eso, y por ello es que las cosas muchas veces no salen como deberían salir. Sigamos. Versículo 34. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. Hay un costo en seguir a Cristo, porque un cristiano no puede pasar desapercibido. Tiene que haber unas consecuencias. En el primero y segundo siglo después de Cristo, los cristianos, por el título de ser cristianos, eran perseguidos, eran descuartizados. Las mujeres, se abusaba de ellas para después asesinarlas. Eran quemados vivos, eran llevados al Coliseo para ser despedazados por las fieras. Y un poconón de cosas horribles. Había un costo. ¿Por qué? Porque el cristiano no podía pasar desapercibido. Muy sencillo. En la época del Imperio Romano, Roma era muy tolerante con cualquier religión. Y a cada uno de los pueblos que conquistaban, ellos les permitían seguir practicando su religión. Con una condición: pues ustedes pueden seguir teniendo sus prácticas siempre y cuando adoren al emperador, al César. Desde que usted adore al César, pues usted puede hacer con su vida lo que quiera y pague impuestos. Por supuesto, en una sociedad monoteísta como la cristiana era imposible postrarse ante el César. Entonces era muy fácil darse cuenta de quién era cristiano y quién no era el cristiano. Hermanos, el versículo 34 nos dice que el cristiano no puede pasar desapercibido. ¿Pasas desapercibido en este mundo? ¿Cuántos saben que tú eres cristiano en tu empresa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad? ¿Saben que eres cristiano? Algo que me enseñó un maestro hace muchos años, cuando era joven, cuando era más joven, es que lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a un terreno de esos es poner su bandera.
Cuando tú pones tu bandera de cristiano, cuando es lo primero que tú haces, ese ya es un primer paso para cuidarte a ti mismo. Porque ya te empiezan a estigmatizar y eso es bueno. Cuando dicen, no, este no le digamos porque este no participa de estas cosas. Se presentó esta fiesta, esta rumba, no, a este no le digamos porque este fijo va a decir que no. Hacer alguna maldad, no, este siempre va a decir que no. Poner la bandera, hermanos, nos ayuda a no pasar desapercibidos. Cosas sencillas para no pasar desapercibido. Por ejemplo, hay muchas. Por ejemplo, una práctica que hice algún tiempo que ya no, porque no tengo en el carro en este momento, es, ustedes saben que a causa del desempleo en Bogotá, en los semáforo que se respete en Bogotá, tiene a su persona ahí haciendo malabares, limpiando vidrios y después pidiendo plata. Bueno, no pasar desapercibido como cristiano, tener folletos en el carro, comprar unas galletitas y cuando vaya una persona a entregarle un librito y entregarle unas galletas, es una manera de no pasar desapercibido. En el conjunto donde vivimos para lo que fue la Navidad pusimos una bota navideña en la puerta del apartamento y la llenamos de folletos. Para que pronto quien pase ahí le genere cierta curiosidad y coja uno. Y pueda leer y pueda escuchar el nombre de Cristo, que de pronto nunca lo ha escuchado. Entonces, hermanos, dos simples ejemplos de las muchas cosas que podríamos hacer para no pasar desapercibidos. Por supuesto, sin volvernos litúrgicos y religiosos, que todo eso realmente tenga un propósito. Somos sal en el mundo. Y ustedes saben que no hay algo más horrible que comer algo sin sal, ¿no? Algo insípido es un tamal, que te ofrezcan así a ti un tamal, ¿no? O una yaca, hermano Ángel, sin sal. Es prácticamente para desechar, insípido. No hay nada más rico que probar un alimento con sal, saladito en su punto. Le da sabor al paladar. Dios quiere que nosotros como cristianos seamos sal en el mundo, impactemos, no seamos insípidos. ¿Que eso tiene un costo? Sí. ¿Que se van a burlar? Sí. ¿Se han burlado de alguno de ustedes por ser cristianos alguna vez? Yo he tenido que pasar burlas enseñando en la universidad. Burlas, comentarios, risas. Pero eso podría caber dentro del rótulo pagar el costo de ser cristiano, sí. Pero ¿eso es tan trascendental como perder la vida por causa de Cristo? No, por supuesto que no. Hermanos, los tiempos son difíciles. Todas las políticas de los estados modernos están encaminadas cada día más a una política secular, a una política que ya no es liberal, sino libertina. Es decir, cada vez va a ser mucho más claro poder diferenciar entre quién es cristiano y quién no es cristiano. Cristiano auténtico, ¿no? Por ello, debemos prepararnos, hermanos, y que este 2016 sea un año en que continuamente nos estemos ejercitando en la gracia, como dice la palabra, ¿no? Para enfrentar esos tiempos difíciles, esos tiempos modernos. Solo con Cristo, de la mano de Él, es posible hacerle frente a estos tiempos. A nivel familiar, a nivel emocional,
etcétera, etcétera. ¿Cuántos hogares separados cada vez más, no? ¿Cómo crecen los índices de divorcio? Porque Cristo no ocupa el primer lugar en las vidas. Claro, cuando yo decido seguir a Cristo, cuando yo pongo a Cristo en el primer lugar, soy mejor esposo. Cuando Cristo es el centro de mi vida, puedo llegar a ser mejor padre. Cuando mis esfuerzos están por darle la gloria al Señor en todos mis pasos, soy un mejor hijo. Y soy una persona que en medio de la presión social llega a ser amada en la sociedad. Aunque cada vez es más difícil porque Satanás es el príncipe de este mundo. Hermanos, el Señor Jesús tenía mucha razón cuando pedía que quien quiera ser su discípulo le ponga como primer lugar en su vida. Su nombre sea alabado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén.